Pero siempre necesitaremos ayuda o apoyo de otros. ¿Tú has experimentado alguna vez lo especial que es que alguien en un momento difícil te ayude, te dé palabras de ánimo? ¿Has experimentado eso? Y es que es tan importante. No es lo mismo afrontar un problema a uno solo que afrontarlo con una familia que está unida y que se apoyan unos a otros. No es lo mismo estar uno solo luchando contra un problema que escuchar a alguien más, dar palabras de ánimo y apoyo. Y quizás esa palabra ha llegado en el momento exacto para darte el impulso a seguir. De igual forma, hay momentos en los cuales, por el contrario, las palabras de alguien pueden desanimarnos y afectarnos. Creo que hemos vivido ambas cosas. Como en momentos de prueba, las palabras de algunos nos animan, nos alientan a seguir. Pero como también en momentos de prueba y dificultad, la palabra de otros viene a desanimarnos y desalentarnos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona serás? ¿Aquellos que consuelan y anima a otros? ¿O aquellos que critican y se quejan? ¿O aquellos que con orgullo dicen, no, es que yo puedo yo solo, esto yo lo voy a superar yo solo? ¿O otros que reconocen la necesidad que tenemos de otras personas? ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona serás? Hermanos, en esta mañana deseo que la palabra de Dios nos convenza a exhortarnos y consolarnos mutuamente por medio de la palabra de Dios. Que podamos exhortar y consolar a otros por la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a tocar dos puntos importantes en relación a esta verdad que podemos encontrar en este texto. En primer lugar, hay momentos para exhortar y consolar, hermanos. Hay momentos necesarios para exhortar y consolar. Y algo además de eso es que debemos hacerlo por medio de la palabra de Dios. Son los dos puntos que vamos a desarrollar en esta mañana. Quiero que veamos en la primera porción del texto que leímos cómo Lucas narra cuál fue el recorrido de Pablo. Recuerde que estamos a punto de terminar el tercer viaje misionero de Pablo. Y vemos cómo Lucas narra cómo él está a punto de terminar y qué rutas él toma para esto. Pero hermanos, es importante entender el recorrido, pero también es importante entender lo que está pasando por lo que vamos a meditar ahora. Quiero que veamos el primer mapa en esta mañana. Recuerde que él está en la ciudad de Éfeso y él decide partir a la región de Macedonia. La región de Macedonia era la parte de Europa. Esta parte ya fue visitada por Pablo en el segundo viaje misionero, si usted lo recuerda. Y dice Lucas que recorriendo aquella región, es decir, la región de Macedonia, y por eso muchos piensan que Pablo fue a Filipo, a Berea, pero luego llegó a Grecia, en donde estuvo 3 meses en esa ciudad. Yo sé que a veces la narrativa de Lucas pareciera que la descripción es así como que yo les dijera, es que si usted vive en una casa de 2 plantas, es que bajé a la primera planta y pasé por la cocina y luego llegué al comedor. Eso lo hacemos en menos de 1 minuto. Y pareciera ser que los viajes de Pablo eran así cortos. Por eso es importante que veamos el mapa, para que veamos las distancias que Pablo recorría. Y después se cree que llega a la ciudad de Corinto. Y él quiere volver a Siria. Porque si recuerdan, Siria, o específicamente la ciudad de Antioquía de Siria, era como la base donde Pablo salió de los viajes misioneros. Y él quería volver a Antioquía. Pero él decide volver, no embarcándose de la ciudad de Corinto y yendo otra vez hacia Asia, que era un camino más corto, sino que decide volver por una ruta muy parecida a la que llegó. Y si pueden ver en el mapa, es la ruta de color verde. Él decide volver por tierra
para volver a pasar por la ciudad, o la región más bien de Macedonia y las ciudades que estaban ahí. Y Lucas nos narra que algunos que acompañaban a Pablo se adelantaron a la ciudad de Troas y que ellos se iban a reunir ahí. Es decir, que al regreso de Pablo, algunos de los que lo acompañaban se adelantaron a la ciudad de Troas. Probablemente ellos tomaron una ruta más corta. Y quiero que note que Lucas se incluye en la narración. Lo que podemos concluir que Lucas acompañó a Pablo. Otros se fueron a la ciudad de Troas y se iban a encontrar ahí. Y dice en el versículo 6, nos embarcamos en Filipo, y quiero que vea el siguiente mapa. Pablo regresa a la ciudad de Filipo y ahí sí tiene que embarcarse para llegar hasta la ciudad de Troas, que es donde él se dirigía. Él ya no vuelve a pasar por Éfeso, sino que llega a la ciudad de Troas, y estando ahí en Troas se quedaron 7 días. Y luego Lucas, vamos a ver la narración de algo que pasa en esos 7 días. Algo importante de aclarar es que Lucas hace una referencia a los panes sin levadura en el versículo 6. Esa es una fiesta, una celebración que se hacía junto con la Pascua. Yo creo que la razón por la que Lucas menciona esta fiesta no es porque necesariamente él quiera resaltar la participación en la fiesta, sino que quiere marcar una fecha. Esta fiesta se celebraba en lo que era el primer año del calendario hebreo y que era precisamente entre el mes de marzo y abril. Fiesta que se celebraba junto con la Pascua. Si simplemente vamos a hacer un paréntesis para aprovechar y recordar esta fiesta denominada Panes sin Levadura, conmemoraba, al igual que la Pascua, un aspecto de la salida del pueblo de Egipto. Si ustedes recuerdan, ellos tuvieron que salir de noche, salieron rápido, y ellos tuvieron que llevar pan, y no les quedó tiempo de leudar la masa, era un pan sin levadura. Y luego Dios les pide que celebren una fiesta, la fiesta de la Pascua, y que en esa fiesta debían de comer panes sin levadura. Estos panes normalmente eran unos panes muy delgados, y eran unos panes redondos. De hecho, Jesús, cuando comió la cena con sus discípulos para conmemorar la Pascua, ¿se recuerda? Dice la Biblia que él partió el pan. El pan que él partió era un pan sin levadura. Y obviamente nosotros hasta este día celebramos la cena del Señor comiendo un pan. ¿Ha visto cómo es el pan? ¿Es alto? Es delgadito. ¿Y normalmente qué forma tiene? Redondo, porque tiene que ver con esto. Cierro paréntesis. Entonces, la segunda parte del texto que leímos hoy narra lo que pasó en la ciudad de Troas. Ya habiendo visto esto, quiero que volvamos al tema principal de esta mañana. Y vamos a abordar el primer punto. Hermanos, hay momentos para exhortar y consolar. Vemos que ante esta narración de Lucas de cómo Pablo se mueve de una ciudad a otra, de una región a otra, hay un pequeño detalle que él nos muestra, que creo que es parte del propósito de esta narración. No solamente es entender la bitácora de viaje de Pablo, es que comprendamos el propósito del viaje de Pablo. Y es que no podemos negar que Pablo en cada uno de estos viajes hay una acción que él hace. ¿Cuál es esa acción? Exhortar. Las rutas están vinculadas obviamente a las iglesias. Si nos damos cuenta, las regiones donde él pasa eran las regiones donde las iglesias estaban constituidas. Pero el por qué tomarse la molestia de ir a todas estas ciudades. Porque como lo hemos venido aprendiendo, Dios cuida a la iglesia a través de la iglesia. Y Dios usa a los siervos que Él llama para cuidar a la iglesia. Y parte del cuidado de Dios a la iglesia es precisamente, se da a través de la exhortación. Es una forma específica en la que Dios cuida a su iglesia a través de la exhortación. Y vemos que
hay un punto común entre las ciudades, no solamente que habían iglesias, sino la acción de Pablo de exhortar, y lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 21. Después que cesó el alboroto, está hablando de la ciudad de Éfeso, Pablo mandó a llamar a los discípulos, ¿y qué hizo con ellos? Los exhorta antes de despedirse. No sé cuántos discípulos eran. No sabe si era un solo grupo, pero pareciera ser que llama a todos los creyentes, o a una gran parte de los creyentes, y no solamente los llama para decirles, hermanos, me voy, adiós, qué gusto haberte conocido. Los llama con un propósito específico. ¿Y cuál es ese propósito? Exhortarlos. Vemos que antes de irse de Éfeso toma el tiempo para llamar a los discípulos, y si bien es cierto, los exhorta. De hecho, algunas algunas versiones, Reina Valera creo que inclusive dice que los abraza, porque si bien es cierto, hizo una despedida, se despide de ellos, seguramente amorosamente. La mayor muestra de amor que hace es exhortarlos antes de irse a Macedonia. Pero la pregunta es, Pablo, ¿otra vez a Macedonia? Si ahí ya fuiste, ¿por qué vas otra vez a Macedonia? Y veamos lo que Lucas nos narra en el versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones, la región de Macedonia, y habiéndoles, ¿qué dice? Exhortado. Hay un calificativo ahí. Mucho. Los exhortó mucho. Llegó a Grecia. ¿Cuál era el propósito de ir a estas ciudades? Exhortar. Es que estos hermanitos han de haber sido terribles para que necesitaran tanta exhortación. Es que hay hermanos que solo con regaño, ¿verdad, pastor? No, hermano, la exhortación no es un regaño. La palabra pareciera que es eso, ¿verdad? Te voy a exhortar. Ay, ¿qué hice? No, hermanos. La palabra exhortación, ¿sabe qué significa? Apoyar seriamente o fomentar una respuesta. Pablo a cada ciudad que iba exhortaba a los hermanos. Muchas veces las exhortaciones sí incluyen una confrontación. Pero el propósito no es ese mismo, el propósito es fortalecer y animar a la iglesia. Dios está llevando a Pablo, Dios está llevando a aquellos que iban con él, porque no iba solo, con un propósito, y es que Dios quiere cuidar a la iglesia, fortaleciendo y animando a la iglesia en tiempos que no son fáciles. ¿Ustedes creen que toda la oposición que hemos visto en todo este camino, las diferentes persecuciones que ha habido hacia Pablo, en realidad era un problema por Pablo? ¿O era un problema por el mensaje que Pablo estaba predicando? Hermanos, ¿cuál era el problema? ¿Pablo o el mensaje? ¿Y qué creen que seguían predicando los cristianos que quedaban en esas ciudades? ¿Qué creen que seguían viviendo los cristianos que estaban en esas ciudades? El hermoso evangelio que es problemático para muchos. Por lo tanto, así como persiguieron a Pablo, como rechazaron a Pablo, lo harán con los cristianos. Y Jesús lo advirtió. Por lo tanto, no era una situación fácil, hermanos. Y la exhortación, ¿saben qué implica en esto? Es un sinónimo de ánimo, de consolación. La iglesia necesitaba ser exhortada. La iglesia necesitaba ser animada a pesar de las circunstancias. La iglesia necesitaba ser consolada y animada. Hermanos, hay momentos para exhortar y consolar. Hay momentos necesarios para esto. Y lo vemos en Hechos, no solamente en este texto. Hay muchos otros pasajes
que se mencionan este aspecto importante de la exhortación. La pregunta es, ¿por qué era necesario para la iglesia ser exhortada? Y hay varios motivos. El primero es el crecimiento y el proceso de madurez que la iglesia estaba experimentando. Recuerden que ellos venían con una mentalidad, con costumbres, con ideas, con religiones, con idolatría, tantos judíos como gentiles. Por lo tanto, el Evangelio tenía que animarles a vivir la verdad de Dios, a vivir bajo el reino de Dios. Hermanos, el Evangelio constantemente nos motiva y nos anima a poner la mirada en Dios, a vivir bajo las normas del reino de Dios, del cual ahora somos parte. Y eso es parte del proceso de crecimiento, el hecho de que requería que ellos actuaran de cierta manera. Por eso la exhortación, porque era un ánimo a conformarnos, no a este mundo. Conformarnos al reino de Dios, a la voluntad de Dios. Pero eso requiere renovación de nuestra mente. El Evangelio estaba exhortando en todas estas ciudades a dejar la idolatría, a ya no confiar en magia, en la hechicería. Era una exhortación constante a renovar su mente ante prácticas culturales y religiosas, tanto judíos como gentiles. Renunciar a esa religión en la que probablemente ellos habían crecido y de la cual toda su familia probablemente practicaba. Pero hay una segunda razón, hermanos, las pruebas que estaban enfrentando, como lo he mencionado antes. Porque ante las dificultades, ante la oposición al Evangelio, ellos tendrían que enfrentar dificultades similares en cada una de las ciudades. Por lo tanto, era necesario ser exhortados y animados. ¿Ven cómo Dios está cuidando su iglesia? Necesitaban ser exhortados también y consolados. Y una tercera razón es por las falsas enseñanzas que estaban a punto de enfrentar. Precisamente porque están en un contexto donde lo que rige y donde la mayoría conoce, cree y vive es contrario a la verdad de Dios, se iban a enfrentar ante la prueba de que dentro de la iglesia iban a levantarse falsos maestros, que iban a procurar desviar la verdad, trayendo herejías a la iglesia, trayendo falsas enseñanzas. Y esto quizás no lo hemos visto, pero estamos a punto de verlo. Y me voy a adelantar. Como dicen en una película cuando le pasan el chambre antes de ver la película. ¿Cómo es que dicen ahora? Spoiler. Voy a traerle un spoiler del texto. Acompáñenme, Hechos 20, 29, un poco más adelante, en el mismo capítulo. Solo quiero que leamos el 29 al 31. Sé que después de mi partida vendrán, ¿cómo le llama Pablo? Lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos. ¿Y qué van a hacer esos algunos? Hablarán cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar a los discípulos, para engañar, para desviarlos de la verdad. Por lo tanto, estemos alertas. ¿Sabe que Pablo aquí le está hablando a los pastores? Le está diciendo, ¡hey! ¡Despierten! Tienen que estar alertas porque andan lobos rondando y quizás no se han dado cuenta, pero les advierto. Estén atentos, estén alertas. Hermanos, yo le hago una pregunta. Al analizar y ver las razones por las que la iglesia necesitaba ser exhortada y consolada, ¿será algo que ya no está presente
en nuestros días? ¿Será que ya no es una necesidad para nosotros hoy el ser consolados y exhortados? ¿Acaso no estamos todos nosotros en un proceso de crecimiento y madurez? Cuando estamos tomando decisiones que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos, hermanos? Ser exhortados. Recuerde, exhortar es animar a algo. Cuando yo estoy tomando una decisión que no es conforme a la palabra de Dios, yo necesito ser animado ¿a qué? A que esa decisión no sea en base a mis sentimientos, no sea en base a mi propio razonamiento, no sea en base a lo que la cultura me dice que tengo que decidir, sino que mi mente debe ser renovada por la verdad de la palabra y entonces cambiar mi decisión. ¿No es acaso necesario, hermanos, que nos animemos unos a otros a crecer espiritualmente? Por medio de mejorar nuestra relación con Dios. Yo sé que hay un anuncio que suele ser repetitivo. Si usted pone atención, probablemente para algunos ya hasta su oído como que ponen en modo cancelación de ruido. Esa parte ya solo medio se escucha un zumbido. Pero si usted pone atención, constantemente hay una exhortación en esta congregación. ¿A qué? A discipularse, a participar en los estudios bíblicos, a no dejar de congregarse. Hermanos, todos necesitamos ser exhortados para crecer espiritualmente, para no quitar nuestra mirada del Señor, para poner la mirada en Él. Todo el tiempo. El ser exhortados a vivir sometidos a la voluntad de Dios en adoración a Él, no en base a mis deseos. Somos constantemente exhortados por la palabra de Dios. Yo esperaría que cada uno de nosotros, en cada sermón, en cada discipulado, seamos exhortados por el Señor. Porque eso es parte del proceso de crecimiento y madurez. Pero también seguimos enfrentando pruebas, hermanos. Pérdida del trabajo, una enfermedad, el fallecimiento de un familiar, problemas en el trabajo, problemas financieros, consecuencias de nuestro propio pecado también muchas veces enfrentamos. Por lo tanto, hay momentos donde necesitamos ser exhortados y consolados. Pero también hoy nos estamos enfrentando a falsas enseñanzas, ¿o no? Por eso somos exhortados constantemente a conocer la verdad. La única forma en que usted va a evitar ser engañado, ¿sabe cuál es? Conocer la verdad. La única forma en que usted no le van a meter en un cambio un billete falso, ¿sabe cuál es? Que usted conozca las características de un billete verdadero. Si usted no las conoce, fácilmente le pueden poner un billete falso y ni cuenta se va a dar. Hasta que llegue al banco y le digan, mire, este billete no se lo puedo recibir. Y perdió 200 quetzales. Pero lo que está en juego aquí, hermanos, el precio es más alto que 200 quetzales. Es nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos ser exhortados constantemente a poder identificar la mentira, pero a través del conocimiento de la verdad, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados de un lado para otro por vientos de doctrina. Hermanos, por eso la exhortación constante a que te disipules, a que participes en los estudios bíblicos, a que no dejes de congregarte, porque Dios nos exhorta, nos anima, nos muestra la verdad para no ser engañados. Y si estos aspectos que hacían necesaria la exhortación y la consolación siguen estando presentes hoy, hermanos, entonces
Debemos exhortar y consolar a otros por la palabra de Dios. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona serás? ¿La que consuela y anima a otros? ¿O la que critica y se queja? ¿Qué tipo de persona seremos? La que con orgullo dice, no, yo soy creyente, yo soy cristiano, el Espíritu Santo mora dentro de mí, yo tengo entrada al trono de la gracia. Por lo tanto, solo Dios conoce mi corazón. Lo único que necesito es mi relación con Cristo. Él es mi Señor. Y es un Señor personal, yo no necesito de nadie más. ¿De verdad? Pues no sé qué Biblia estaremos leyendo o qué Señor estaremos siguiendo, porque la vida cristiana no es así. Hermanos, necesitamos reconocer que cada uno de nosotros necesitamos el uno del otro. Necesitamos constantemente ser exhortados y animados. Debemos exhortarnos y animarnos mutuamente. En algún momento tú deberás exhortar a alguien, pero en algún momento tú necesitarás que alguien te exhorte, que alguien te anime a poder tomar acción, a vivir conforme al Evangelio o a ser consolado a través de la prueba dura que puedas estar pasando. Pero algo que tenemos que entender es qué implica, hermanos, para nosotros el tener que exhortar a otros. ¿Qué implicó para Pablo exhortar a las iglesias en las regiones donde él anduvo? Bueno, en primer lugar, tuvo que pagar un precio. ¿Ustedes creen que era fácil esas distancias? El viajar como lo hacían en aquel tiempo. El poner en constante peligro su vida. En viajes tan extensos, tan cansados. No sé si lo notó hoy, pero Pablo dejó de predicar con los que estaban en Troas. ¿A qué horas? Al amanecer. Estuvo todo el domingo hasta el amanecer del lunes predicando. Y después se fue a dormir. No, vámonos, que hay trabajo que hacer. Él pagó un precio. Y es que saben que es algo impactante de la iglesia y del cristianismo. Sabe que era para toda la gente que estaba alrededor. El amor que se vivía entre los cristianos. Porque en mi mente solo cabe, no sé si usted piensa otra razón, que la única razón por la que Pablo hacía esto era, obviamente, por adoración a Dios, pero por amor. Solo alguien que verdaderamente ama está dispuesto a hacer esto. Implicó para él que dejó a un lado su egoísmo. Cualquiera pudiera pensar que Pablo dijera, yo exhortarlos a ellos, yo ir a consolarlos a ellos, y soy yo el que necesito ser exhortado, soy yo el que necesito ser consolado, y a mí ¿quién me cuida? Hermanos, ¿no podría haber Pablo tomado esa posición? Pero él entendía, y el próximo domingo, no les voy a espoliar o como sea que se diga, pero nos vamos a dar cuenta qué movía, cuál era el motor de Pablo para hacer esto. ¿Qué había en su mente? Y es algo que obviamente podemos aprender mucho de eso. Pero algo que sí podemos concluir es que él dejó a un lado su egoísmo. ¿Sabe qué implicaba también el hecho de que él exhortara a la iglesia y hiciera todos estos viajes? Implicaba tener sensibilidad para estar atento a las necesidades. Muchas veces no exhortamos porque ni siquiera nos damos cuenta si alguien está bien o no está bien. Muchas veces no nos damos cuenta de las necesidades que nuestros hermanos tienen. O muchas veces viendo que alguien está empezando a pasar una prueba o está pasando una prueba,
No nos tomamos el tiempo para exhortarle, para consolarlo. Y muchas veces convertimos en un cliché algo tan importante que no quiero que piensen que hay que menospreciarlo, pero muchas veces es un cliché para, mire, ¿entiende esa señal? ¿Sí? Para desvincularte, ahí voy a orar por ti. ¿En serio? En primer lugar, ¿en serio estás orando? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ahí voy a orar por ti y no nos acordamos de orar realmente? Y en segundo lugar, ¿no será que esa persona necesita que nos sentemos con él y nos tomemos el tiempo para exhortarlo o consolarlo? Es que, hermanos, la vida cristiana es comunitaria. Entendámoslo. Es una gran mentira que el cristianismo se ha tragado. Hemos colado los mosquitos y nos hemos tragado los camellos al creer que el cristianismo no es una vida comunitaria. Al pensar que no necesitamos de nadie, que podemos solos. La vida cristiana es comunitaria al punto que nosotros ahora somos parte ¿de qué? Como iglesia, del cuerpo de Cristo. El ojo puede decir a la mano, no te necesito. Hermanos, la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Pues eso somos, un cuerpo. Yo no puedo decirle a mi hermano, no te necesito. No sé si usted notó, pero Lucas dio nombres. Y fue tan intencional que lo importante no es el nombre. Porque si usted busca en el registro histórico, no hay mayor cosa que describa a cada uno de estos hombres. Pero Lucas lo hace con la intención de poner nombres y a la par de los nombres, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? La región. Sópater de Berea. Aristarco y Segundo de los tesalonicenses. Gayo de Derbe. Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Hermanos, somos uno en Cristo. Ustedes se imaginan el apóstol Pablo, alguien importante para la iglesia, pero él no dice, yo no necesito de nadie más, yo puedo solo, yo tengo al Espíritu Santo conmigo, tengo a Jesús respaldándome. No, hermanos, porque Pablo entendía que la verdad del cristianismo se vive comunitariamente. No podemos vivir con esa actitud de sálvese quien pueda. Tú estás mal, sí, yo tengo más problemas que tú, así que sálvese quien pueda. Tú necesitas consolación, pues yo mucho más, tú no sabes cómo yo estoy, así que sálvese quien pueda. Ay, hermano, estás en problemas y en nuestra mente, ¿verdad? Ay, yo estoy tan tranquilo ahorita. Y tú estás en problemas, pero yo no quiero problemas, así que, hermano, hoy voy a orar por ti. Hermanos, ¿estamos siendo sensibles y nos estamos preocupando por nuestros hermanos? Hermanos, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestro egoísmo? Es que saben que naturalmente es más fácil enfocarse en lo que nosotros necesitamos que en lo que podemos dar a los demás. Por eso aquel que se queja que en una iglesia no hay amor, ¿saben por qué es? Es fácil, porque él no está dando amor. Una frase, no quiero involucrarme. Hermanos, les voy a decir algo con mucho amor y respeto. Ya basta de esa frase en esta iglesia.
Porque yo lo he escuchado varias veces. Es que no te das cuenta que ya, aunque no lo quieras, ya estamos involucrados. ¿O no? ¿O no eres parte del cuerpo de Cristo? Y si estamos en un mismo cuerpo, hay un vínculo entre nosotros. Ya estamos involucrados. No caigas en el error del engaño de Caín por su pecado. ¿Qué fue lo que le dijo a Dios? ¿Dónde está tu hermano? ¿Se recuerdan la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, somos guardas de nuestro hermano, porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos un solo cuerpo. No vivamos un cristianismo al gusto del consumidor. Es que yo no quiero involucrarme porque hay mucho problema, mucho chambre, Hermanos, ¿hay esas cosas en las iglesias? Sí. Pero ¿no te has puesto a pensar que quizás por no involucrarnos es que la iglesia está así? Porque lo más fácil es decir, hay que ver a él y sus problemas. O sea, él tiene una relación personal con Dios, hay que Dios le hable cuando él quiera. ¿Y no te has puesto a pensar que quizás Dios quiere hablarle a través de tu vida, de tus palabras, usar tu tiempo? Hermanos, Pablo tuvo que pagar un precio para poder animar a la iglesia. Implicó dejar su egoísmo a un lado, tener una sensibilidad y reconocer que la vida cristiana es comunitaria. ¿O acaso hemos olvidado el mandato de nuestro Señor Jesús? Juan 13:34. Un mandato nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandato nuevo? Ahora le hago la pregunta, ¿el que nos amemos unos a otros es un mandato nuevo? Entonces Jesús mintió. Es que la novedad no está en el mandato de amarnos, sino en cómo debemos amarnos. Dios no podía dar este mandato en el Antiguo Testamento porque nadie conocía a Jesús. Nadie había visto cómo Dios amó a los escogidos por medio de su Hijo Jesucristo y cómo Jesús encarnado vino y nos mostró su amor por nosotros. Eso era lo nuevo ahora. Que no podemos decir simplemente, tengo que amar a mi hermano. Y en nuestra mente, ¿verdad? Nos hacemos una película de qué es amar. Amar es no decirle nada para no incomodarlo. Amar es darle su espacio. Amar es, y así. Y nos hacemos una película de qué es amar. No, hermanos, Jesús nos especificó de qué manera tenemos que amarnos entre nosotros. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? ¿De qué manera? Como Jesús te ha amado, así tú y yo debemos de amarnos mutuamente. Jesús exhortó a sus discípulos todo el tiempo. Jesús consoló en momentos que había que consolar todo el tiempo. Jesús amonestó todo el tiempo. Jesús habló la verdad en amor, aunque duela, todo el tiempo. Por tanto, hermanos, debemos exhortar y consolarnos, consolar a otros para que Dios sea glorificado, y debemos de hacerlo a través de su palabra. Y en segundo lugar, el segundo punto que vamos a abordar hoy es exhortemos y consolemos por medio de la palabra. Vemos que Lucas describe lo que pasa en Troas y pasa el último día donde ellos estaban ahí. Una situación que es un poco extraña el contexto, porque Lucas viene narrando dónde Pablo va y viene, a qué ciudades, y de repente él detiene su narrativa en un momento en específico. Hicieron muchas cosas en esos 7 días, pero la atención se detiene en el último día.
Y dice el versículo 7, y el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Me imagino que Pablo tenía tantas enseñanzas que compartir, que él priorizó eso porque no sabía en cuánto tiempo los iba a volver a ver o si los iba a volver a ver. Y prolongó su discurso, su predicación hasta la medianoche. Hermanos, ellos estaban haciendo lo que hacemos nosotros hoy. Estaban el primer día de la semana, que era el día domingo, congregados, adorando a Dios. Había predicación de la palabra, estaban celebrando la cena del Señor. No sé si lo notó. Si alguien se ha preguntado por qué, cómo pasamos de sábado a domingo en nuestro tiempo de adoración a Dios, la iglesia primitiva hizo ese cambio porque celebraban lo que después se denominó el Día del Señor. ¿Saben por qué? Porque el domingo fue el día en que Jesús resucitó. Y a partir de ese momento la iglesia se congrega el primer día de la semana, que es el domingo. Y vemos que celebraban la cena del Señor. Y Pablo estaba, me imagino, emocionado compartiendo con ellos la verdad de la palabra. Y el lugar estaba tan lleno probablemente que buscaron hasta el último espacio donde poder ubicar a las personas. Y estaba este joven llamado Éutico. Él estaba sentado en una ventana. Las ventanas de aquel momento no eran como las de nosotros hoy. Eran huecos para que entrara aire. Las paredes eran anchas, entonces alguien podía sentarse en la base de lo que era la ventana. Pero recuerde que en ese momento no había un día, de hecho en la cultura grecorromana no habían días libres. Ellos trabajaban todos los días. Probablemente la persona que estaba ahí, muchos de ellos estaban cansados. Y de hecho, dice lo siguiente Lucas en el versículo 9. Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, ¿lo ha vencido a usted alguna vez el sueño? Durante una prédica. Hermano, yo puedo dar fe de eso. Pero doy gracias al Señor que estamos en la gracia, porque a ninguno de ustedes le ha pasado lo que le pasó a esta persona. Vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Hermano, un momento de gozo, de felicidad, pasó en un instante a una tragedia. No me refiero a la tragedia de que Pablo llevaba hasta la medianoche predicando. De verdad, pongámonos por un momento en una situación similar. Es como que si nosotros durante el servicio, un hermano nuestro viniera cruzando esa calle y lo atropellaran y murieran. ¿Usted se imagina qué significaría? ¿Cómo sería de fuerte para nosotros esa noticia? ¿Cómo se sintió la iglesia en ese momento? Pero vemos que Dios hace un milagro extraordinario por medio de Pablo. No, algo que es importante en este texto, porque podríamos decir, ¿por qué se narra esto? Parece extraño. Viene hablando de las ciudades y de repente se detiene el foco a este momento, porque Lucas está siendo intencional. Está mostrando la relevancia del ministerio de Pablo. No podemos negar que hay un paralelo entre Pablo y Pedro. No sé si usted recuerda que ya en el libro de Hechos vimos un milagro como este, solo que Dios usa a Pedro resucitando a Dorcas. Y tampoco podemos negar que hay un paralelo entre el ministerio apostólico de Pedro y de Pablo con el ministerio de Elías y Eliseo. Porque ellos en el Antiguo Testamento también fueron usados por Dios para obrar un milagro de resurrección.
Hermanos, qué gran milagro. ¿Usted se imagina lo que significaría ver a un hermano nuestro ahí muerto? Y que de repente tenga vida. Ah, no, es que quizás no estaba muerto, pastor. Quizás del golpe se desmayó. ¿Quién está narrando, hermanos? Lucas. ¿Y Lucas cuál era su profesión? Si Lucas dice que estaba muerto, es porque estaba muerto. Además es inspirado por Dios. Dios no nos va a mentir. ¿Cuál es el propósito de esto? Leamos el versículo 11 y 12. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Está hablando de Pablo. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Hermano, ¿no sería una gran consolación y fortaleza nuestra fe ver a un hermano nuestro muerto y que de repente Dios lo resucite? ¡Wow! ¡Qué milagro más espectacular! Dígame si eso no trae fortaleza y consolación a la fe de esa iglesia y de otras iglesias. Y me llama la atención que después de este milagro, ¿qué hizo Pablo? Siguió predicando hasta el amanecer. Vaya, vamos a celebrar la cena del Señor. Gracias a Dios a este no le pasó nada. Vaya, vamos. Que todavía tengo mucho que enseñarles. Y algunos se quejan porque la predicación dura 50 minutos, hermano. No, hombre. Pero quiero que note, eso nos dice algo, ese detalle. Que la palabra de Dios prevalecía. Porque la palabra de Dios es la única que puede traer consuelo y fortaleza a nuestra fe, hermanos. Podemos hacer una analogía hoy. Mire, pónganme mucha atención en este momento. Podemos hacer una analogía con esto. ¿No te has dado cuenta que Dios quiere usarte para hacer un milagro tan grande como el que acabamos de leer hoy? No es para que el día de los muertos vayas al cementerio a andar tratando de levantar gente. Pero sí podemos hacer una analogía, hermanos. ¿Con cuántos hombres muertos nos encontramos todos los días? Hombres que están muertos en sus delitos y pecados. Y no te das cuenta que Dios puede usarte a ti para que a través de la predicación del Evangelio esa persona pase de muerte a vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es en el contexto de la muerte de su amigo Lázaro. Y Jesús les pregunta a sus hermanas y les dice, ¿crees esto? Hermanos, ¿creemos esto? Porque si lo creemos, entonces proclamemos el Evangelio. Hermanos, Dios puede hacernos partícipes de un milagro tan especial y tan poderoso donde una persona pase de muerte espiritual a vida eterna. Cuando nosotros proclamamos el Evangelio, si es la voluntad de Dios, Dios va a obrar poderosamente. Imagínense ustedes esa escena, un hombre que está muerto, que es enemigo de Dios, que no conoce a Dios, que no le interesa a Dios, pasa a tener vida, y no solamente tiene vida en el sentido de que tiene comunión ahora con Dios, sino que tiene vida en el sentido de que ha recibido el Espíritu de adopción por el cual ahora puede clamar, Abba Padre. Dígame si ese no es un gran milagro. Hermanos, quisiera terminar animando a que, de verdad, si usted lo piensa, cuando usted predica el Evangelio a un no creyente, está trayendo consolación a él. Porque ¿qué esperanza tiene un hombre natural sin Dios? Uno recuerda
nuestra vida antes de Cristo. Hermanos, hay tiempo para exhortar y consolar. Reconozcamos cada día la bendición que Dios nos da de poder exhortar y consolar personas de nuestra congregación, inclusive otros creyentes, pero también aquellos que no conocen a Cristo. Pero hagámoslo correctamente, hermanos, hagámoslo por la palabra de Dios. Quisiera terminar leyendo este texto. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tiene una utilidad, hermanos, para nosotros. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios es útil para exhortar y consolar. Es útil para redarguir, es útil para enseñar, es útil para corregir. Es útil para instruirnos en la sabiduría de Dios para vivir justamente delante de Él. ¿Y cuál es el propósito de esto? A fin de que todos nosotros seamos perfectos o maduros, preparados enteramente para toda buena obra. Hermano, recuerde que la palabra de Dios nos conduce siempre a Cristo. Y Cristo Jesús es para nosotros sabiduría de Dios. Él es nuestra paz. Él vino a traer paz para con Dios, pero también por Él podemos tener paz entre nosotros mismos. Por medio de Él tenemos una mente renovada. Solo por Cristo tenemos una esperanza eterna. Solo al estar en Cristo recibimos una nueva naturaleza que es conformada a la imagen de aquel que nos creó día a día. En momentos de tribulación, en momentos de angustia, ¿en quién podemos confiar, hermanos? Solamente en Cristo Jesús. Y su palabra nos conduce a Él todo el tiempo. Por eso, hermanos, yo quiero terminar exhortando a que exhortemos y consolemos a otros por medio de la palabra de Dios, para que nuestro Señor pueda ser glorificado, pero también para que la iglesia sea edificada. Hermanos, exhortemos y consolemos con la palabra de Dios a otros. Y espero que el Señor nos haya convencido en esta mañana de esta verdad a cada uno de nosotros. Vamos a orar.